Estamos haciendo un buen consejo y por supuesto que nos vamos a ir al Consejo Municipal para encontrarnos con María Eugenia Bielsa, que siempre es un gusto hablar con ella. Buen día, María Eugenia. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, muchas gracias por este contacto. Uno de los temas principales y que nos va a ocupar seguramente el día de hoy es el aumento del boleto. ¿Esto estaba previsto hace un tiempo ya? No es que estuviese previsto desde el punto de vista de las iniciativas del Consejo ni de los mensajes del Ejecutivo que entró ayer al mediodía, sino que, bueno, ustedes saben, hace unas semanas tuvimos una reunión con el único empresario del transporte público que permanece prestando el servicio en la ciudad de Rosario, porque el resto del servicio está municipalizado, está dentro de empresas del Estado municipal, que de alguna manera nos planteó en la reunión de labor parlamentaria la complejidad del servicio en este momento y la necesidad del aumento del boleto. La verdad que esa fue una reunión extensa, donde hubo muchas preguntas, donde lo que se planteó, a diferencia de hace 2 años atrás, donde este mismo empresario requería que no se aumentara el boleto, es que efectivamente tenían problemas vinculados a la falta, o digamos desde nuestro punto de vista, vinculados a la falta de políticas públicas en términos de tránsito y de afectación de subsidios al transporte, ¿no? Tanto es así que luego de esa reunión el propio intendente, que no estaba presente, esta reunión fue con el Consejo, pero me imagino que la misma la habrá tenido con el Ejecutivo, planteó la necesidad de que la provincia apoyara con subsidios el transporte público en la ciudad de Rosario, como sucede en otras provincias. Así que, en definitiva, había una expectativa de que más temprano que tarde el proyecto iba a llegar al Consejo. Llegó ayer, les confieso que todavía no lo he estudiado en profundidad. El tema de taxis sí, porque llegó un proyecto donde se solicita el aumento de la tarifa de taxis y la tarifa de colectivos. El tema de taxis lo habíamos venido trabajando a mitad de año, nuevamente habíamos consensuado sobre la posibilidad de que se dividiera el aumento y sabíamos que a fin de año volveríamos a evaluar la situación. En el tema de colectivos es un estudio que tendremos que analizar en profundidad. Bien. Pero es necesario esto así a título de ciudadanos comunes desde ambas partes, ¿no? ¿Es necesario un aumento en ambos casos, tanto en el taxi y en el colectivo? A mí me parece que lo que es imprescindible es que se implementen políticas claras que hagan más rentable los sistemas de transporte. A ver, por un lado, el sistema de transporte público, el sistema de colectivos, hoy es un sistema que pierde pasajeros, y pierde pasajeros porque la realidad es que la prestación no es buena. Y la prestación no es buena porque el mismo empresario lo dijo y lo reconoció, que él regula los costos en función de la frecuencia. Es decir, cuando los costos no le dan, baja la frecuencia, por lo cual uno puede esperar, o cuando son los horarios en donde la gente no toma tanto esa línea o ese colectivo o no demanda tanto el transporte público, se baja la frecuencia. Por lo tanto, eso es la primera cuestión que a un usuario lo desestimula para utilizar el colectivo. Uno va a la parada y no sabe si el colectivo va a llegar en 5 minutos, en 10 o en 15 o en 20. Y claramente este empresario dijo que él regulaba sus costos en función de la frecuencia. Este es un tema importante porque me parece que es el tema sustantivo, volver a estimular a que la gente vuelva al transporte público, por varias cosas, no solo por el transporte público, sino por el pandemonium que hoy es la ciudad en términos de tránsito. El que puede recurre a su auto, a su moto, a su bicicleta, porque el transporte público no lo satisface. Y esto tiene mucho que ver porque también otro de los planteamientos que hacía este empresario es que en el mismo tiempo que ellos recorrían la velocidad promedio, antes era 15 kilómetros, la velocidad promedio hoy es 20 kilómetros, por lo cual también la posibilidad de subir pasajeros es menor y el tiempo del recorrido es mayor. No hay una política ni de tránsito ni de transporte público, y tampoco la hay
en términos de gestión de recursos, porque está claro que el transporte público es un transporte que debe ser subsidiado, y que es subsidiado, y le diría que es subsidiado en la mayor parte del mundo. La realidad es que el transporte público en la ciudad de Rosario recibe subsidios nacionales, pero podría o debería recibir subsidios provinciales. Recién, hace poco tiempo, esto fue reconocido por el intendente, y entiendo que a partir de haber sido reconocido también va a ser gestionado. Y por último quería decir que la realidad es que si bien hay, porque en esto también me parece que hay que reconocer méritos, hay un plan de transporte, un plan de movilidad que a mi juicio, por lo menos a juicio de nuestro bloque, es bueno, es muy bueno, pero que queda en los libros. La realidad es que desde que nosotros estamos en el Consejo, va a ser 4 años el 10 de diciembre, hemos en varias oportunidades recibido documentación sobre planes de mejora en el sistema de transporte público y de movilidad. Sin embargo, no están implementados. Podemos pensar en tener colectivos especiales de larga que recorran largas distancias sin paradas tan frecuentes. Tendremos que pensar en carriles exclusivos. Tendremos que pensar en paradas más dilatadas. Tendremos que pensar en la posibilidad de que alguien pueda tomar digamos, que alguien pueda bajarse en el microcentro, pero no en el corazón del microcentro, sino en la cercanía del microcentro, y esto no haga que el microcentro sea intransitable. Hay una batería tendremos que poder pensar en un boleto por distancia que nunca se termina de consensuar. Me parece que hemos perdido muchos años, y que entonces cada vez que hay un problema, la resolución es promesas de que el transporte va a mejorar y aumento de tarifa, promesas de que el transporte, esto ha sido una constante durante los 4 años, promesas de mejorar el transporte y aumento de tarifa, y luego el transporte no mejora. María Eugenia, ¿se hacen estudios? Porque yo hago esta pregunta porque hace unos días, y lo comentaba más temprano en el programa, un peón de taxi, que ocasionalmente yo había tomado, comentaba que él le llevaba por mes 7.000 pesos al dueño del auto, que lo único, digamos que era el inversor, ¿no? El que trabajaba era el peón, limpio le llevaba 7.000 pesos por mes. Yo digo, ¿se hace un estudio para saber cuánto le queda limpio al empresario de un transporte de colectivos? ¿Hay manera de saberlo? Porque en cada cuestión sabemos que está la viveza criolla, dibujamos números. ¿Se hace un estudio serio para saber cuánto gana un empresario de transporte por cada día de trabajo de un ómnibus? Cada vez que llega una propuesta de aumento de transporte, también llega un estudio de costos que envía el municipio y que está ratificado por la Universidad de Rosario. Ahora, la realidad es que como usted bien dice, la realidad es que cuando uno toma un taxi con el que tiene más posibilidades de charlar, no sucede lo mismo con el colectivo, claro. Uno termina conociendo una cantidad de particularidades que el estudio de transporte no transparenta. Nosotros, un planteo que hicimos de manera constante en estos 4 años es que, por ejemplo, en el tema de los taxis, los peones no tienen ninguno de los beneficios que debe tener un trabajador en blanco. No tiene los beneficios. Primero, tiene una jornada de 12 horas de trabajo para llevarse un sueldo razonable. O sea que ahí ya tenemos un incumplimiento importante de lo que significa de lo que significan los derechos laborales. No tiene derecho a sus vacaciones, no tiene derecho a enfermarse. La realidad es que en la medida, también para nosotros, en la medida que hay un aumento de la tarifa, debe garantizarse la mejora de las condiciones de trabajo de los peones. Y la realidad es que muchas veces sucede eso, ¿no? Que el taxista en realidad es un inversor, no es un trabajador. El que tiene taxis muchas veces es un inversor que tiene 5, 6, 4, 10 taxis, y después hay peones que están precarizados trabajando el taxi. O sea que hay una problemática bastante compleja alrededor del taxi, que no es el taxista habitual que nosotros conocíamos hace años, que tenía su taxi, que lo trabajaba 8 horas y que a lo mejor lo daba a trabajar el resto del tiempo. Otra cuestión es que los taxis de 24 horas, que en algún momento sancionó el Consejo, que tenían que ver con resolver la demanda de los usuarios, finalmente no funciona de esa manera.
Y también le quiero decir que tanto en estas particularidades, mire, esto que le pasa a usted charlando con un taxista, también me pasó a mí la semana pasada. Un viernes tomo un taxi y le digo, ¿usted me puede esperar 5 minutos que busco una cosa, una llave en mi casa y la llevamos a otro lugar? Me dijo, no, los viernes yo no uso el servicio, no espero a nadie, que es un servicio obligatorio esperar, claro, por lo menos 10 minutos. No espero a nadie porque me conviene más la bajada de bandera que lo que le digo, pero cóbremelo. Me dice, no, pero me conviene más la bajada de bandera que lo que cobro. Así que he decidido que los viernes, como es un día de mucha demanda, yo no espero ni 5 minutos, ni 2, ni 3. Digo, la realidad es que como es un sistema masivo, es un sistema bastante amplificado, es un sistema que hoy tiene demanda, y creo que fundamentalmente la demanda está vinculada en gran medida a la baja calidad del transporte público. Termina habiendo una serie de particularidades y de incumplimientos que finalmente rebotan en el bolsillo del ciudadano, pero no tienen su reflejo en la mejora de la calidad del servicio. Y ese ejemplo que usted me dio, digo, de cuánto cobra un propietario de un taxi solamente, digo, no digo que no tenga poco riesgo, lo tiene, pero solamente por esperar que le lleven el dinero todas las noches. Las particularidades que se dan en la prestación hacen que finalmente el servicio, tanto de taxi como de transporte público de pasajeros, sea hoy en Rosario malo, a pesar de que hay, le vuelvo a decir, muchas iniciativas del propio Ejecutivo que a mi juicio son muy buenas, pero que tienen costos políticos y que entonces no se implementan. Porque bueno, a nadie le gusta que si hoy espera el colectivo a cada 2 cuadras o en todas las cuadras, tener que tomarlo en una parada cada 3 cuadras, pero Rosario hoy lo requiere. A nadie le gusta el carril exclusivo, pero Rosario hoy lo requiere. Probablemente, mire, votamos hace 2 años un aumento de colectivos, y en ese aumento, y si uno busca los recortes de la época, va a ver que el intendente se comprometió a los servicios especiales, un servicio que pudiera venir de Fisherton directamente al centro, pudiera venir de Alvear directamente al centro, con una tarifa un poco más onerosa, pero que garantizara la rápida llegada. La verdad que ese servicio los rosarinos no lo tenemos, y podríamos tenerlo con solo una decisión política. Digo, claramente la política de transporte va por detrás de la necesidad de la ciudad. Exacto. María Eugenia, la última, y no tiene nada que ver con el transporte, pero ayer estuvo la presidenta Cristina Fernández en Venado Tuerto, y otra vez vuelve a aparecer en los diarios que no habló el gobernador. Yo solamente lo leí en un medio, y creo que era un medio nacional, ayer, que decía, por protocolo no habló el gobernador. ¿Esto es así? No, siempre el gobernador tiene posibilidades de hablar por protocolo, al menos, salvo que hubiera cambiado el protocolo desde los 4 años a esta parte, el ex gobernador Obey, siempre que venía el presidente Kirchner, hablaba previo al discurso del presidente. Digo, es una situación de precedencia, no de cuando habla el gobernador, es decir, no habla al final por protocolo, habla al principio. Digo, pero me parece que el gobernador ha decidido no hablar de la misma manera que se ha planteado en otras veces, y luego esta mañana escuchaba por un medio que luego habló por Twitter. Digo, se ve que ha decidido no hablar frente a la presidenta y luego tener la posibilidad de decir lo que quiere decir, no frente a la presidenta, que me parece que es la oportunidad que tenemos los santafesinos para escucharlo y para comparar lo que el gobernador plantea en relación, o lo que el gobernador quiere plantear o desea plantear en relación a lo que plantea la presidenta de la Nación. La realidad, entiendo que la realidad debe ser que el gobernador optó por no hablar, porque por protocolo siempre el gobernador puede hablar. Claro, es el anfitrión en su provincia, ¿no? Claro. Lo que me sorprende es que siempre después que pasa esto, los diarios recogen la información como que la presidenta no le permitió hablar. Ya lo hicieron el día del acto a la bandera. Por eso no sabía si era decisión del gobernador o que yo ayer yo no estuve en el acto, pero leí los medios, y en los medios decían previo a la llegada de la presidenta, el gobernador Wiener ha decidido no hablar, o sea que entiendo que esa fue una decisión que tomó el propio gobernador. Ya se sabía antes que llegara la presidenta que el gobernador no iba a dar un discurso. Bueno, muy bien, María Eugenia, muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y que tenga buen día.
La concejala María Eugenia Bielsa. Usted está escuchando Radio Gran Rosario 88.9, la de mayor alcance, la más profesional, la de mayor audiencia. Radio Gran Rosario.